Hello, hello. Hola, hola, ¿cómo están? Preumat 7.0. Vamos a trabajar un poco con los temas de cálculo o precálculo, porque ahí es donde se ven los límites de funciones. Y hoy día vamos a resolver este tipo de ejercicio que de repente lo preguntan bastante en el instituto o en la universidad. Y de repente uno como que se deja mucho guiar por el tema del cambio variable, pero yo voy a resolver el ejercicio sin el cambio variable, ¿ya? Va a ser un ejercicio largo para trabajar, ahí por eso suscríbanse a mi canal para que vean el video, ahí agradecido de los 163 suscriptores y esperemos que seamos muchos más que puedan compartir mis videos, vivir esa vivencia, porque vamos a establecer esta vivencia poderosa de aprender un poco de matemática, aprender un poquito de cálculo, que a veces es útil. Aprender límite igual es útil para el cálculo diferencial o en este caso para el precálculo. Entonces acá dice hallar el valor del siguiente límite. Y dice límite cuando x tiende a 2, o sea, acercándonos lo máximo a 2 para poder hallar este recorrido, ¿ya? Porque me dan como que el x va a tender a 2 de x elevado a 4 menos 13x al cuadrado más 36 partido por 4 menos una raíz cuadrada de 3x cuadrado más 4. Lo que hay que tener cuidado es que en la parte del numerador tenemos una ecuación con grado 4 o en este caso un trinomio, pero el grado máximo es 4, que de repente cuando nos pasan las ecuaciones de segundo grado también existe una ecuación que se llama bicuadrática. Entonces vamos a ocupar un poquito de esas nociones al momento de factorizar, al momento de todo eso, pero siempre, 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 chiquillos, lo primero que tienen que hacer es evaluar el límite para ver si tiene alguna indeterminación. Eso es lo ideal y eso con cualquier límite, ojo, siempre se evalúa primero y ahí nosotros ejecutamos los procesos que en este caso, cuidado acá, porque nosotros vamos a ejecutar una factorización, pero al mismo tiempo vamos a ejecutar una racionalización porque hay una raíz en el denominador y nosotros necesitamos eliminar esa raíz del denominador. ¿Dale? Entonces, ahí vamos a ver qué indeterminación tiene. Entonces, vamos a llevar nuestro límite por acá. Entonces vamos a evaluar de forma normal, así como si el ejercicio fuese lo más simple, no asustarse por este dato, como les digo, del cambio de variable, porque de repente los estudiantes ven cambio de variable y les viene un estrés, pero enorme, como que se fueran a morir. Y no vamos a ocupar cambio de variable. Yo quiero enseñarles el proceso tradicional y si ustedes en los comentarios lo resuelven con cambio de variable en sus cuadernos o en una hoja y me llega a dar el mismo resultado que a mí, bienvenido sea. Entonces acá lo que vamos a hacer es evaluar, entonces ahí esto me va a quedar 2 elevado a 4 menos 13, y ojo que ese 13 tendría que entrar a multiplicar a nuestra evaluación, o sea, en este caso al 2 al cuadrado, ¿ya? Sería así, ¿ya? Porque el x está al cuadrado, y más 36, ahí para que se pueda ver en sus casas cómo vamos ejecutando el proceso. Y acá este sería 4 menos, y vamos a colocar nuestra raíz cuadrada, que en este caso sería 3. Vamos a colocar nuestro por, en este caso sería 2 al cuadrado, más 4. Se fija todo dentro de la raíz, se fija entonces, y ahí si nosotros vamos resolviendo, nos vamos a hacer paso a paso para que usted lo vaya viendo. Entonces aquí tenemos 16, ya, porque 2 elevado a 4 sería repetir 4 veces el 2, ya, 2 por 2 por 2 por 2, ya, eso es 16. Acá mucho cuidado porque acá sería 2 elevado a 2 sería 2 por 2, 4, y por 13, esto sería 52, chiquillos y chiquillas en sus casas. Ya, y de saludos a toda Latinoamérica, a Chile y el mundo, a nuestros hermanos de todos los países que están en YouTube, ya, que me ven mi canal. Y acá 4 menos
acá en este caso, ¿cómo vamos a arreglar la raíz? En este caso, 2 al cuadrado, o sea, 2 por 2 4, por 3 sería 12 y más 4 sería 16, joven en su casa. ¿Se fija cómo se va estructurando? Entonces acá nos vamos a dar cuenta de que 16 menos 52, eso me daría menos 36, pero va a estar con el 36 del otro lado. Entonces, del otro lado, en este caso, ya voy a tener una indeterminación y acá la raíz de 16, recuerde que es 4, la raíz cuadrada de 16. Entonces, acá si ustedes se van como dando cuenta, ¿ya? Esto me va a dar una indeterminación 0 partido en 0. Entonces lo vamos a ennegrecer y lo vamos a pintar para que se den cuenta de que estamos o vamos a trabajar para poder transformar esta indeterminación. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre cuando a usted le toque trabajar cualquier límite dentro del cálculo diferencial, precálculo, todas esas cosas, siempre el primer paso es evaluar el límite para saber si está en una determinación o si en este caso nos va a dar un valor real, ¿ya? Y ese valor real va a pasar como si estuviéramos trabajando o buscando un recorrido de la función. ¿Dale? Entonces, acá en este caso, vamos a recurrir al proceso de racionalización para luego poder factorizar las expresiones algebraicas, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir viendo cómo vamos a ir trabajando en base a esta expresión. Entonces vamos a volver a copiar nuestro límite y se van a dar que esto es tremendamente poderoso, tremendamente aprender estas cosas. Entonces vamos a ir copiando lo mismo, pero ahora vamos a generar este proceso de conjugado. ¿Ya? ¿Qué significa el conjugado? Que yo voy a empezar a formar cuando yo tengo que racionalizar. Tengo que, fíjense que aquí voy a pintarlo con, así destacarlo, está con negativo. Por lo tanto, la regla, cuando yo formo un imaginario, yo tengo que copiar el valor junto con la raíz, pero de forma positiva. Entonces voy a copiar la expresión con la raíz cuadrada incluida de la siguiente manera. Entonces sería 4 más el 3x cuadrado más 4, ¿ya? De esta forma. Y ahí también voy a repetir lo mismo. Ojo que esto yo no lo puedo repetir con signos diferentes, sino no va a ser un imaginario y no me va a servir. ¿Ok? Entonces tengo que ser súper cuidadoso en esta escritura de las expresiones, porque si no, ahí los profesores te empiezan a tomar todo malo. Entonces, porque de repente hay profesores que son súper rigurosos en el tema de la expresión y cómo se va trabajando. Y ahí yo empiezo a trabajar con nuestro límite cuando x tiende a 2 y nosotros vamos a empezar a arreglar un poquito esto. Entonces, por ejemplo, acá tiene que saber que cuando, como este signo está restando y acá está sumando, se va a formar una suma por su diferencia. Entonces, para poder acortar un poquito el proceso, para que no se vea tan largo todo, siempre uno multiplica el primer término y uno multiplica el último término, que hay una multiplicación de raíces cuadradas. ¿Eso por qué lo hacemos? Porque tenemos que entender que los términos centrales siempre se van a eliminar. ¿Ya? Eso pasa eso. Entonces, por ejemplo, hay muchos me van a decir, profe, 4 por 4, eso es 16. Y menos por más, por la regla de los signos, eso el enemigo por el amigo siempre va a ser el enemigo. O sea, negativo o positivo se toma como negativo, como resta. Vamos a escribir estas situaciones de la siguiente manera. Entonces vamos a colocar, hay un paréntesis, pero esto va a significar que mis raíces cuadradas, que vendría siendo el 3x cuadrado más 4,
Ahí lo estamos ahí escribiendo ya y eso nos va a quedar al cuadrado. Entonces, y usted se preguntará ya, porque ahí como son dos raíces iguales, lo escribimos pero al cuadrado, para no tener que estar ahí escribiendo las dos expresiones juntas. Entonces, y acá usted se preguntará qué pasará con el denominador, o sea, perdón, con el numerador. El numerador lo vamos a escribir tal cual, lo vamos a trasladar solamente, porque no me conviene a mí generar alguna operación, ya todavía no. Entonces, eso vamos a crear un paréntesis ahí para separar las expresiones y esto lo vamos a tomar por la expresión que está con la raíz. ¿Ya? Por eso lo estamos haciendo de esa forma, ya no lo estamos haciendo porque sí o porque a mí me dio lata, no, no. Esto lo estamos haciendo porque tenemos que ir expresando ambas partes como si estuviéramos trabajando dos binomios separados. Entonces quiero solamente, lo voy a entrar a separar, se fija ya para que ahí se vea un poquito mejor, porque si no, al final se va a ver un poquito mal y ahí vamos a estar siempre ahí con la duda de cómo vamos a resolver esto. Entonces, incluso para que se pueda comprender aún mejor, lo voy a copiar para cambiarlo de sector. Entonces, y ahí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ustedes se preguntarán, vamos a empezar con esta factorización. Entonces, esta factorización, ustedes se preguntarán, pero profe, ¿cómo vamos a hacerlo? Se van a dar cuenta que es muy sencillo. Entonces, ahí sería x cuando tiende a 2. Vamos a dejar nuestra fracción. Y acá nosotros vamos a empezar a representar todo esto. Entonces, ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tendría que decir dos números que multiplicados me den 36, pero que sumados o restados me den 13, ¿ya? Me den el término al medio, ¿ya? Entonces ahí uno se va a dar cuenta que para yo poder escribir esta parte, y principalmente porque me tiene que dar con el x elevado a 4, ahí lo que yo tengo que hacer es empezar a repetir, pero de la siguiente manera. Entonces, esto debería quedar así factorizado. Ahí ustedes lo pueden probar en sus casas, ya si usted no me cree, pero créanme que este va a ser un atajo súper importante. Entonces aquí va a ser x cuadrado menos 9. Acuérdense que el último término, como no está con letra, se va sacando el número solo acá. Y acá yo voy a tener el x cuadrado menos 4, tal cual como estamos representando de esta forma. Y la otra parte con raíces la vamos a mantener. Entonces vamos a mantener esta expresión, la que está con raíces, para que nos quede así. ¿Se fija? Ahí para que ustedes lo vayan viendo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Esta factorización es esta expresión que está acá, donde, por ejemplo, para que me dé 36 jóvenes ahí de Chile y el mundo, 9 por 4 me daría 36 y negativo negativo es positivo. Y después si yo voy comprobando el x cuadrado por el x cuadrado, me va a dar el x elevado a 4. Y si ahí voy multiplicando y ahí ustedes se van a ir dando cuenta de cómo vamos a ir expresando cada una de las partes. Y después acá vamos a tener 16 en el denominador menos, y acá el cuadrado elimina siempre a la raíz, no al 3, a la raíz cuadrada, ¿ya? Entonces esto me va a quedar de la siguiente manera, me va a quedar, y ojo, ese menos me va a hacer cambiar a los términos que tengo adentro, entonces esto me va a quedar 3 x cuadrado, así, 3y cuadrado y menos 4. Entonces ahí, si yo sigo resolviendo abajo, ahí ustedes se van a ir dando cuenta cómo se va estructurando cada una de estas partes. Entonces,
Entonces ahí, en ese caso, esto me va a ir quedando de la siguiente manera. Entonces ahí eh, me va quedando 16 menos 4. Esto me va a quedar, pero 12 positivo. Vamos a colocar para acá, ya, porque siempre los números van al final, el grado cero va al final. ¿Me fija? Entonces ahí, ¿qué es lo que hice? 16 menos 4, ahí dejé el 12 positivo y el menos 3x cuadrado. Entonces ahí vamos a ir factorizando una de las expresiones. En este caso, nos vamos a dar cuenta que podríamos factorizar la parte donde está el x cuadrado menos 9. Ahora usted me preguntará, profe, ¿por qué desde el x cuadrado menos 9 me conviene generar la factorización y no la otra expresión? Ahí se los voy mostrando porque esto va a depender de la factorización que tengo abajo. Por ejemplo, si yo tengo ahí, por ejemplo, voy a factorizar abajo por menos 3, entonces acá esto va a ser x cuadrado, y adentro, ¿ya? Entonces ahí sería 3 factor de x cuadrado, y ahí obviamente para que me dé el 12, este 12 tiene que ser con menos 4, ¿ya? Así de esa forma. Y ahí ya, si usted se da cuenta, ya este x cuadrado menos 4 va a eliminar a la otra expresión, ¿se fija? Entonces, al final yo creo que no va a ser ni necesario factorizar el x cuadrado menos 9, yo creo ahí nos va a quedar directo, ¿no? ¿Ya? Me había ahí ido en un lapso, pero no confundirlo. Entonces ahí después por el x cuadrado menos 4, cuadrado menos 4, y la expresión que debería estar, mantenerse con la raíz, para dejarla acá mismo. Ahí, ¿ya? Entonces ahí ya vamos a ir simplificando. Ahí voy a, este x cuadrado menos 4 se me va a ir con este x cuadrado menos 4 de acá. Entonces ahí esto me queda 1 y esto me va a quedar 1, chiquillos. Entonces ahí ya me va a quedar más fácil, jóvenes, para poder ya transformar y ya empezar a resolver este límite. Entonces vamos a ir a copiarlo más abajo ya, pero ya esta expresión ya se va y esta expresión también se me va a ir. Entonces ahora ya empiezo ya a evaluar ya nuestro límite. Entonces aquí esto me va a quedar de la siguiente manera. Entonces menos 3, y ahí ya empiezo a evaluar, voy a reemplazar el paréntesis. Entonces ahí me quedaría 2 al cuadrado menos 9, y esto va a estar multiplicado por, en este caso, el 4 más esta raíz cuadrada. Bueno, un poquito, que sería 3x, que en este caso lo vamos a reemplazar al tiro porque x tiende a 2. Entonces ahí vamos a ir colocando el 2 al cuadrado. Entonces ahí 2 al cuadrado, y en este caso más 4. Entonces ahí esto me va a seguir quedando como menos 3. Y acá, ojo que acá esto sería 4 menos 9, esto me daría menos 5. Ya lo voy a colocar porque es negativo, yo recomiendo que siempre vaya con paréntesis. Y vamos a ver cuánto nos va a quedar la otra parte con la raíz. Entonces ahí sería 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, y más 4 sería raíz de 16. Entonces ahí me va a quedar el 4 más la raíz de 16, que ahí
tienen que saber ustedes que la raíz de 16 sería 4. ¿Ya? Sería 4. Entonces ahí 4 más 4 sería 8. Y fíjense que ahí pasa un tema muy interesante, que en este caso se van a ir multiplicando, por ejemplo, me va a quedar menos 5 por 8. Entonces esto me va a dar menos 40 y abajo voy a tener un menos 3. Pero recuerden que los signos se van a ir eliminando. Por lo tanto, el resultado definitivo de este ejercicio, de este límite, y sin cambio de variable y todas esas cosas que le pueden generar un estrés adicional, es al final 40 tercios. Esa sería la respuesta definitiva para el trabajo de este límite, como les digo, y se van a dar cuenta de que todo esto va resultando, ya ahí estoy tratando de que el cuadrado con el resultado quede ahí, ya se da cuenta. Entonces, como para resumidas cuentas, así para que me vaya entendiendo desde el principio y cómo se va ejecutando este tipo de procesos, porque uno, principalmente cuando uno trabaja los límites por primera vez, uno siente como que, chuta, o sea, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, o se bloquean y no saben cómo enfrentar un límite. Entonces, recuerde que acá estamos enfrentando este límite sin cambio de variable. O sea, yo no utilicé, entonces usted me pregunta, profe, ¿y dónde aplicó el cambio de variable? Yo no lo hice con cambio de variable. Si usted en los comentarios de YouTube, usted hizo el ejercicio con un cambio de variable y le dio el mismo resultado acá, que 40 tercios, significa que estamos al otro lado y ahí ustedes saben enfrentar esto. Pero si usted no lo quiere hacer con cambio de variable, el proceso está aquí. Entonces, ¿cómo lo voy haciendo? Así en resumidas cuentas, siempre el primer paso, evaluar los límites. Ya todos los límites se evalúan, ¿ok? Usted no puede saltarse paso. O sea, es como cuando uno quiere, no sé, hacer un plato de comida y saltarse los ingredientes. No lo puede hacer. ¿Ya? Entonces siempre tenemos que ser rigurosos en esa parte. Entonces acá ya evaluando donde x tiende a 2 o los números más cercanos por la derecha o por la izquierda de 2, pero ahí en ese caso uno lo reemplaza como igual como la evaluación de funciones y se va dando cuenta que esta situación me dio un cero partido en cero, me dio una indeterminación. Por lo tanto, se recurre a la racionalización y a la factorización. Ya primero tenemos que racionalizar. Entonces, lo que ustedes siempre tienen que tener claro es que cuando yo racionalizo, las expresiones ya para formar el unimaginario tienen que quedar iguales. ¿Ya? Aquí es donde yo formo mi conjugado. Ya este uno imaginario lo voy a poner ahí con entre comillas para que a usted no se le vaya esa idea. Y lo que se me está formando en el denominador es una suma por su diferencia. ¿Ya? Porque acuérdense que cuando uno va tomando una suma por su diferencia, pensando que yo lo estoy anotando con letras, pero esto pasa lo mismo en las raíces, uno puede escribir esta suma por su diferencia con más y la otra expresión tiene que quedar con menos, o viceversa. ¿Ya? Voy a escribir mejor ese B, pero ese es lo que busca la suma por su diferencia, tratar de ir trabajando solamente con dos expresiones para ir trabajando lo que es la diferencia cuadrada. Esta es la diferencia cuadrada, pero acá está la suma por su diferencia, para que ahí ustedes estén claros con eso. Y también ustedes pueden trabajar con menos y acá también puede ser un más. ¿Ya? Eso para que lo tenga súper claro, porque de repente muchos de los estudiantes se bloquean con eso. Entonces ahí se fija la expresión que está acá arriba, este trinomio, que si uno se ve por el grado 4 podríamos pensar en una ecuación bicuadrática. ¿Vale?
Entonces ahí ya dejamos los términos expresados y acá tienen que saber que cuando las raíces son iguales, uno los va dejando y que sean elevados a 2, o sea, elevado al cuadrado. Después copié lo mismo y acá formé lo que él le decía, esta factorización de trinomio, pero con expresiones que van quedando al cuadrado, ¿se fija? Pero acá uno se va dando cuenta que cuando uno factoriza esas expresiones, y factoriza principalmente por término común esta expresión, ¿ya? Usted se da cuenta que eso sí tiene posibilidad, porque, por ejemplo, para que me dé menos 3x cuadrado, yo por eso dejé el menos 3 afuera, eso es para que me dé el x cuadrado como positivo, pero el menos 3 para que me dé menos 4, o sea, si yo multiplico menos con menos es más, y es para que me dé el más 12, ya, por eso lo vamos tomando de esa forma. Y después ya es un trabajo ya de ir reemplazando, o sea, donde está el X, uno va cambiando por el 2. Entonces ahí ya es un trabajo que me imagino yo, porque siempre en matemática estudiantes que les cuesta un poquito esto y tienen que hacer como por lo menos 10 o 20 ejercicios para entender toda esta mecánica. Eso es lo que uno va trabajando a medida que uno va trabajando las expresiones. ¿Ok? Entonces por eso es que al final acá 4 más 4, 4 por la raíz de 16, recuerden que es 4, y después eso se va sumando, ¿ya? Salió un poquito grande ahí, ¿ya? Entonces, eso te va a dar 8. Entonces, yo voy a tener esto, estimados jóvenes, voy a tener menos 5 y voy a tener un 8 positivo. ¿Se fija? Y obviamente partido por menos 3. ¿Dale? Y entonces aquí me está quedando un menos 40 y ahí por el menos 3, entonces ahí ya lo que tienen que saber es que si en la división voy teniendo un valor negativo y el denominador también va teniendo un negativo, eso al final como resultado siempre va a quedar positivo, ¿no? Entonces tienen que ir recordando ese tipo de situaciones, ¿ya? Porque ahí estamos tomando como todos los conocimientos matemáticos, todas las situaciones que son de álgebra, lo que es la factorización, porque es súper importante entender esto. Lo mismo pasa con la racionalización. Entonces van a ser procesos que de verdad les va a servir, chiquillos, para ir entendiendo este tipo de ejercicio. Y usted dirá, ah, profe, ¿y el cambio variable? Uno lo puede resolver teniendo todos los conocimientos algebraicos y ahí también cuando uno aplica cambio variable también va cambiando también el tema del límite, la expresión con el valor. Entonces, yo siento que ahí se van a enredar más que si no estamos haciendo de esta forma, pues, a pesar de que sea el ejercicio largo. ¿Ok? Entonces eso obviamente hay que tener como las precauciones y créanme que se les va a hacer ahí sencillo y les va a ir espectacular, ¿ya? Entonces ahí nos estamos viendo y espero que ahí suscríbanse a mi canal, chiquillos, es gratis, ténganlo presente, estas almas que necesitamos que ustedes ahí salgan adelante, aprendan de este conocimiento porque de repente existe mucha envidia, muchas cosas, pero no te soluciona. Entonces, evitar eso, pero siempre teniendo claro que nunca es tarde para aprender algo nuevo, ¿ya? Así que eso, chiquillos, y que estén bien, y ahí nos vemos con otro video más de matemática y de otras áreas. Chao.